Buenas noches y bienvenidos a Nada Está Dicho. Tengo el gusto de reemplazar por hoy a mi colega y amigo Jaime Chincha, que se reincorporará el lunes próximo. Yo volveré a mi hora habitual de las 7 de la noche. Antes de darle la palabra al primero de nuestros invitados, quiero hacer conocer que hemos tomado conocimiento de un comunicado que ha sido firmado por 3 ex cancilleres de la República, los 3 profesionales diplomáticos, llamando la atención sobre los riesgos que implica una reunión que está siendo promovida principalmente por el expresidente boliviano Evo Morales en el Cusco el fin de semana próximo. Se trata de un proyecto de organización de los países de América del Sur llamado RUNASUR y que pretende definir a América Latina como una pluralidad de naciones, que cada país sea plurinacional. Este es un tema que sabemos que fue desarrollado por Evo Morales y que definió constitucionalmente a Bolivia cuando él fue presidente. Es un tema que está en debate en Chile hoy. Según la Constitución que se viene elaborando, Chile ya no sería una república, sino un Estado plurinacional. Todos esos temas naturalmente pueden ser debatidos, pero en las circunstancias que estamos viviendo tenemos suficientes dificultades como para añadir a la lista reforzamiento de criterios étnicos para definirnos y para separarnos unos de otros, de manera que es importante tomar conocimiento de este comunicado que ha sido firmado, como he dicho, por 3 cancilleres, también por algunos vicecancilleres, siempre profesionales de la diplomacia, los firmantes, y que dará lugar a una entrevista mañana en ampliación de noticias al ex canciller Alan Wagner a las 9 de la mañana, que nos explicará el sentido de este comunicado que estará publicado inminentemente en nuestra página internet. Dicho esto, vamos a hablar sobre nuestro primer tema, que naturalmente tiene que ver con la entrada en vigencia hoy, 10 de diciembre, de ciertas normas sanitarias para prevenir que pueda agravarse la pandemia en nuestro país o enfrentar, en el peor de los casos, una tercera ola. Básicamente se trata de la exigencia de contar con la constancia, con un carné de vacunación a los mayores de 18 años que quieran acceder a lugares cerrados. En la enorme cantidad de los casos, esta exigencia ha sido respetada y con alguna incomodidad, con alguna cola, con alguna incertidumbre, con alguna queja, ha discurrido de una manera satisfactoria. Pero hay algunos detalles y para eso hemos invitado al viceministro de Salud, el doctor Gustavo Rosell, quien va a participar en la multiplataforma de RPP, porque nos unimos a nuestra compañera Joana Castro, que está en la radio mientras yo sigo en la televisión. Joana, buenas noches. Así es. Escuchamos entonces al doctor Gustavo Rosell, viceministro de Salud. ¿Cuáles son los lugares cerrados, no? Entonces esto va a ser para aquellos que están determinados por el mismo decreto, como por ejemplo los centros comerciales, las galerías comerciales, las tiendas de abastecimiento, los restaurantes, casinos, cines, etcétera. Entonces son lugares que están claramente definidos. Eso es importante saberlo porque a veces me han estado llamando diciendo, y también los hoteles, y también los centros de salud. No, eso no están contemplados dentro de la norma que se ha aprobado. Entonces solamente en este listado de lugares es que se está solicitando obligatoriamente el carnet de vacunación. ¿Y por qué? Porque todos sabemos que estamos en un incremento de los casos y también lamentablemente de los fallecidos, ¿no? Ya estábamos en un promedio de 14, 15 fallecidos por día, ahora ya estamos entre 20 y 30, o sea, hay que tomar con seriedad la situación. Acá no se trata de poner solo restricciones, sino de tomar conciencia de que estamos en un momento donde se puede disparar la epidemia si es que no tomamos las medidas preventivas necesarias. Viceministro Rosell, estamos en la multiplataforma de RPP Noticias. Fernando Carballo está en la plataforma de televisión, también nosotros en radio. ¿Cómo reconocer en todo caso
o estas personas que se encargan de la fiscalización, cómo reconocer un certificado por lo menos físico que podría ser bamba, que podría ser falso. Y se lo pregunto porque ya se han dado denuncias de personas que han intentado ingresar y este documento había sido un documento preparado. Así es, lamentablemente desde que se inició la vacunación hemos tenido mucha gente inescrupulosa. Recordarán la falsificación de certificados médicos cuando se empezó la vacunación de comorbilidades. Hay gente que falsificó sus DNIs para poder bajarse la edad o subirse la edad, perdón, y poder vacunarse. Así que estamos un poquito entrenados en esto. Lo que ha pasado las últimas semanas, hemos tenido coordinaciones con las municipalidades, principalmente con la Municipalidad de Lima y los gobiernos regionales con sus distintas municipalidades, para hacer un poco de marcha blanca y entrenamiento y capacitación en la identificación del carnet. Se ha capacitado también el uso del aplicativo para que puedan identificar a través del QR cuáles son los carnets o digamos los legales, y también para que puedan dejar pasar a las personas que se han vacunado en el extranjero, ¿no? Todavía hemos tenido algunos inconvenientes, por ejemplo, los que se han vacunado con Johnson & Johnson, que es una sola dosis, le han estado pidiendo en algunos lugares 2 dosis, pero por eso ponemos vacunación completa, porque salvo Johnson & Johnson, los restos sí son 2 dosis, ¿no? Pero es un tema de capacitación que seguramente todavía nos falta en algunos lugares, así que esperamos que en los próximos días tengamos ya todo el personal con el suficiente entrenamiento para identificar los bambas. Y permítanme hacer una aclaración, no hay carnet de excepción. Aquellos que están dando carnets diciendo que es su derecho no estar vacunado, eso es completamente ilegal y no hay ninguna persona que esté autorizada, ningún funcionario que esté autorizado, y si alguien lo está haciendo, está usurpando funciones y vamos a denunciarlos, ¿no? Porque realmente eso es totalmente contradictorio al fin que estamos dando de proteger a la población. Viceministro Rosell, está en la plataforma de televisión Fernando Carballo, él tiene también preguntas para usted. Sí, yo quisiera en primer lugar preguntarle, muy buenas noches, doctor Rosell, ¿cuál es el régimen que se aplica para el transporte público? Miren, en el transporte público hay protocolos de las personas que van a usar estos tipos de transporte, desde la doble mascarilla y el aforo, ¿no? Que es lo que hemos venido trabajando en todo momento. Para el personal que trabaja dentro del transporte público, incluyendo los choferes, cobradores, el personal administrativo, sí tiene que tener la doble vacunación, ¿no? Entonces nosotros incluso hemos estado trabajando con la ATU, incluso vamos a poner más puntos de vacunación para que puedan completar las dosis. Incluso hemos estado vacunando en el metro de Lima, ¿no? Entonces yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo para que todas las personas puedan haber recibido sus 2 dosis. Por otra parte, han habido algunos cuestionamientos respecto del concepto de espacios cerrados y la Defensoría del Pueblo misma ha solicitado que el Ministerio defina a qué se refieren exactamente, porque hay algunos espacios como mercados sobre los cuales no queda claro si deben ser considerados cerrados o no. Miren, usted en el decreto supremo, en el PUC 14.2, ahí está específicamente que son espacios cerrados, ¿no? Entonces, más allá, porque incluso, como le mencioné, el 14.6 dice espacios cerrados son los que están referidos en el 14.2. Entonces, ahí no hay temor a interpretación. Porque también me preguntaron, como les comenté, ¿no? Los hoteles son espacios cerrados, no están contemplados en la norma. Por lo tanto, una persona que llegó con su prueba molecular, un extranjero que llegó con su prueba molecular y no está vacunado, ¿puede ir a alojarse? Sí puede, ¿no? Tiene sentido, pero estos espacios cerrados están numerados ahí en el acápite 4.2. 14.2, perdón. Sí, hubo también cuestionamiento respecto de la aplicación de esta exigencia a los trabajadores del campo. Explíquenos, por favor, cuál es el régimen y qué se exige para nuestros compatriotas que trabajan en zonas rurales. Sí, en zonas rurales, obviamente, estando en espacios abiertos, no hay una exigencia de la doble vacunación. Estos son para lugares donde hay el riesgo de contagios, sobre todo los que estamos pues en lugares cerrados, donde hay más de 10 personas. Entonces, lo que estamos pidiendo es a todas las personas que hagan trabajo presencial deben estar vacunados, ¿no? Que eso es muy importante para disminuir el riesgo de contagio.
por otra parte, el objetivo de esta medida, de esta exigencia, es garantizar que haya la menor cantidad posible de infecciones, pero al mismo tiempo estimular a los que no se hayan vacunado todavía a que lo hagan, porque van a comenzar a haber cada vez más restricciones para los que no se hayan vacunado, sea porque tenían reservas o dudas, o sea por negligencia. ¿Puede darnos datos sobre si esta política de estímulo coercitivo, si me permite la expresión, está dando resultados? Mira, hasta el momento, por lo menos de la última semana, como mencioné, hemos tenido un incremento importante en el número de vacunados. Y hemos tenido más de 2.400.000 personas que se han acercado a recibir su primera, segunda o tercera dosis. El día de hoy, el día de ayer, se ha incrementado ostensiblemente la demanda en nuestros centros de vacunación. Así que yo creo que la mayoría de personas sí tiene la intención de vacunarse, pero no ha tenido la suficiente motivación. Y en todo caso, nosotros hemos tratado de ir por la vía positiva, ¿no? De darle todas las facilidades, pero tenemos un riesgo incrementado y por lo tanto tenemos que tomar estas medidas restrictivas para poder cumplir las metas de vacunación que son importantes. Viceministro, y acerca de las justamente las medidas restrictivas para que los ciudadanos y los oyentes y televidentes además lo tengan de manera muy puntual y concreta, ¿qué es lo que se permite y no se permite para estas celebraciones tanto de Navidad como de Año Nuevo? Más allá del toque de queda, que ya era lo que se había informado, y de estas reuniones incluso prohibidas en casa, ¿qué pasa con aquellos lugares que pese a ser zonas abiertas habían o por lo menos tenían planeados conciertos, otro tipo de reuniones en espacios que son despejados? Claro, solamente por esas fechas lo que estamos prohibiendo son todo tipo de reuniones, sobre todo, claro, hay reuniones familiares de las personas que habitan juntas, ¿no? Que están dentro de su burbuja, y ahí no va a haber una mayor inconveniente. El problema es que, como ya se mencionó, y hay que tomar las lecciones aprendidas, el año pasado la segunda ola fue por este tipo de reuniones con personas que uno no conoce, ¿no? Y son grupos que se juntan sobre todo o en Navidad o en Año Nuevo. Principalmente en Año Nuevo es donde ocurren estas reuniones, en las playas, en varios sitios e incluso en los domicilios, y que son los detonantes para que se incremente la infección, ¿no? Ese es el espíritu de la norma. Nosotros apelamos, porque tampoco estamos en un tema policial, pues no podemos tener a la policía en cada una de las casas, ¿no? Yo creo que tenemos que tener la responsabilidad de cuidarnos y cuidar nuestras familias. Como yo mencionaba, esto es un tema de solidaridad con los demás, no solamente lo que yo quiero, lo que yo pienso, sino qué es lo que es bueno para todos los demás. De solidaridad y de compromiso. Le pido por favor que nos espere unos instantes, viceministro Gustavo Rosell, para poder ir con este tema que es muy puntual y que los ciudadanos lo deben tener claro. Vamos a escuchar a los anunciantes y retornamos. El viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud. Quedaba pendiente también una pregunta, porque si bien es cierto estamos hablando de reuniones masivas que han quedado prohibidas, de que no se reúnan los amigos, ¿qué va a suceder en el ámbito de las reuniones familiares? ¿Estas sí se van a permitir? ¿También están prohibidas? Y otra pregunta, viceministro, si me permite, es que deseamos realmente que quede muy puntual el hecho de qué espacios cerrados no están contemplados dentro de la norma. Usted nos ha mencionado hoteles, ¿no? Pero ¿qué otros espacios, qué va a suceder con aquellas personas que quizás no se han vacunado y necesitan ir a un centro de salud o una clínica? Bien, gracias. Mire, en el decreto supremo claramente dice que el día 25 de diciembre y el 1 de enero, ¿no es cierto?, a partir de la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana, está prohibido la movilización social, o sea, toque de queda. Y también les dice, porque ¿qué es lo que pasa? Decimos toque de queda, pero la gente se queda en las casas festejando, o hacen fiestas, o hacen reuniones. Eso está prohibido. O sea, no se trata de sacarle la vuelta, porque muchos se quedan, se encierran en las casas y sigue la fiesta. O sea, lo que le estamos diciendo es que a partir de ahí, todo el día del 25 y del 1 no va a haber reuniones, incluyendo visitas familiares, ¿no? Ese es el espíritu para evitar los contagios, justamente, ¿no? No se trata de solamente de tener una restricción si no tiene un sentido. Y el otro que le decía yo, en el 14.6, en el acápite de la norma le dice claramente, espacios cerrados identificados en el numeral 14.2. Y en el 14.2 están numerados los lugares que consideramos cerrados. ¿Cuáles son?
centros comerciales, tiendas de abastos o supermercados, mercados, restaurantes, casinos, tragamonedas, cines, bancos, templos, lugares de culto, bibliotecas, actividades de clubes, ¿no? Eventos empresariales, coliseos, gimnasios, baños turcos, ¿no? Esos son los que están contemplados. Todo lo que no está ahí, por ejemplo, los hospitales, centros de salud, los hoteles, etcétera, etcétera, lo que no está ahí no está bajo esta restricción. Entonces eso es muy importante porque no es como le digo, un tema de interpretación, sino que está claramente definido en la norma. Viceministro Rosell, si bien la mayor parte de los ciudadanos, yo creo que la gran mayoría, ha aceptado que se apliquen estas normas tal y como se han hecho ya desde hace varias semanas y meses en los países europeos, por ejemplo, hay un partido político que es Renovación Popular que ha publicado un comunicado firmado por los miembros de su bancada sosteniendo que hay los artículos 14.6 y 14.7 que son inconstitucionales y discriminatorios por exigir la doble vacunación para poder acceder a lugares cerrados, precisamente siendo que la vacunación es un acto libre y no puede ser impuesto. Y piden, por ejemplo, que se exijan medidas menos gravosas, dicen, como haberse aplicado test de despistaje y no de vacunación. ¿Qué cosa contesta usted a los que argumentan en ese sentido? Bien. Bueno, primero invitar a todos a sumarnos en una sola línea. Yo creo que acá hay responsabilidades de todos porque no podemos ir unos en contra de otros. Estas disposiciones, además, que se toman en todo el mundo, incluso las nuestras medidas no son las más estrictas, tenemos medidas mucho más estrictas en los países europeos, y además hay que recordar que estamos ante una situación de emergencia, ¿no? Entonces, no podemos olvidar que estamos primero con una pandemia, segundo hay una situación de emergencia que dan las excepciones, obviamente algunas de las libertades constitucionales y por eso está el decreto supremo y además tenemos una emergencia sanitaria. Entonces, en ese contexto hay que analizar las medidas que se están tomando. Entonces, otro, nadie está obligando una vacunación, esa es una decisión libre, pero sí estamos tomando medidas que nos corresponden según la norma y la ley de salud y que son irrenunciables además. Nosotros tenemos esa responsabilidad de proteger la salud pública, la salud comunitaria. O sea, la salud y el bienestar común están por encima de las libertades individuales, ¿no? Y esto es lo que estamos aplicando. En segundo lugar, no es que estemos restringiendo a todos, estamos restringiendo a aquellos que tienen mayor riesgo y que además tienen riesgo de contagiar a otros, ¿no? Entonces, las personas pueden hacer sus compras por delivery y por otros mecanismos, pero no pueden ir a lugares donde hay una cantidad de gente que puede enfermarse. Entonces, esos son un poco el espíritu del trabajo que se está haciendo y creo que acá hay que invitar a todos a sumarse en la misma línea. Por otro lado, las pruebas moleculares, pues es inviable, ¿no? Tendríamos que hacer más de 1 millón de pruebas moleculares al día y esa capacidad pues no la tenemos, ¿no? Ni creo que ningún país del mundo tenga esa capacidad de hacer pruebas moleculares. Además tendrían que hacerse cada 4 o 7 días, o sea, como decir, esa medida es absolutamente irrealizable, ¿no? Bueno, muchas gracias por sus declaraciones. Yo tengo que seguir con mi programación en la televisión. Se queda usted con Joana Castro, viceministro Rosell. Vamos a una pausa nosotros en la televisión.